Me avisas cuando ya haya. Listo. Buenas noches a todos. Qué súper que estemos en este tiempo dispuestos a santificarnos, a limpiar nuestra casa. Quería hoy comenzar esta reunión con una palabra donde el Señor le dice a Ezequías: Ezequías, te quedan pocos días, vas a morir, pon en orden tu casa. Y eso es una palabra como fuerte y a veces pensamos, no, pero yo estoy lo más de bien, yo no me voy a morir. Em, pero a veces estamos muy cerca, pensamos que es la muerte física, pero a veces estamos muy cerca de la muerte espiritual con todas las decisiones que estamos tomando y el Señor nos está invitando a que pongamos en orden nuestra. Quiero comenzar con una persona que el Señor está en Génesis 6. Entonces el Señor le dice en Génesis 6 y le dice en el versículo, en el versículo 6 y le dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son, bueno, y habla sobre las generaciones. Entonces le dice en el versículo 12 le dijo, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré en la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y en el capítulo 7, en el versículo 1 le dice, dijo luego a Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, ¿qué diferencia ven de lo que está pasando ahorita en el mundo con lo que estaba pasando en ese tiempo? Ninguna. Dice que el hombre había caído, se había corrompido, que había maldad y que el Señor se arrepintió, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces le dice a Noé, lo es conocido como uno de los patriarcas y buscaba el significado de patriarca, ya se los voy a dar. Pero le estaba diciendo el Señor a Noé, Noé, necesito que te levantes un arca, porque va a venir el diluvio y voy a acabar con todo. Y estaba estudiando y dice que le dio unas instrucciones específicas de cómo hacer ese arca y él no solo iba a entrar a ese arca, él hizo un arca muy grande con unas dimensiones gigantes porque no, el objetivo no era solo que se salvara Noé, sino que todo aquel que escuchara a Noé pues subiera también al arca. Y resulta que Noé comenzó a hacer el arca y yo me imagino que muchos le decían, usted está como cucú, se le corrió el moño, un arca que no ha llovido, aquí no ha pasado nada, al arca, y la gente corrompida, llena de maldad. Pero Noé, a pesar de eso, se determinó a levantar un arca para proteger la familia. Y nos enseñaba así el pastor Castellanos acerca de los pisos que tenía el arca. Y él nos enseñaba que el arca tenía tres pisos. Un piso donde estaban todos los animales. Del otro piso estaban como las habitaciones para la familia. Y un piso que era como donde quedaba una ventanilla que solamente daba hacia el cielo. Quiere decir, ¿qué nos enseñaba él acerca de qué significaban estos pisos? Entonces, donde estaban los animales, pues todo lo que tiene que ver con lo animal, con la carne. Donde estaba la familia, todo lo que tiene que ver con nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y en el último techo, que era la que daba la ventanilla al cielo, era la relación de Dios con el espíritu. Y asimismo, nosotros debemos levantar un arca para nuestra familia. Pero lo hemos invertido y hemos llenado nuestra casa, ese arca donde tenemos a nuestra familia, de lo animal, de nuestra carne, de lo que sale de nuestra carne. Y cuando estamos en la carne, a veces hablamos feo.
Cuando estamos en la carne, no somos de bendición. Lo que decimos no bendice. Lo que decimos no proviene del Espíritu. Cuando andamos en la carne, aún pensamos mal del otro. Cuando andamos en la carne, no fuimos creados, no estamos desarrollando nuestra, ¿cómo lo digo? Nuestro propósito es que fuimos creados para bendecir, pero cuando estamos en la carne, estamos totalmente maldiciendo, hablando mal, quejándonos y haciéndolo en nuestras fuerzas. Y muchos hemos querido ganar nuestra familia en nuestras fuerzas. Muchos que hemos querido ganar nuestros hijos en nuestras fuerzas, nuestra pareja en nuestras fuerzas. Y ahí se necesita el, el hoy cuando preparaba esta reflexión, los animales estaban en la planta baja y muchas veces nosotros colocamos lo animal, lo carnal, por encima de todo. No es el espíritu que gobierna. Y desde que me levanto, yo estoy hablando mal, tratando mal, me levanto haciendo mala cara, grito. Nada espiritual. ¿Qué arca tú estás levantando para tu familia? Y dice que en el segundo está la sal, está lo almático, mis emociones, mi voluntad. Y ese lugar en el que yo construyo, ese lugar que construyó Noé, era un lugar adecuado, dice que estaba calafateado, que estaba bien, porque era un lugar donde iban a estar encerrados mucho tiempo. Entonces, como estaban encerrados tanto tiempo, imagínense uno estar tantos días, lo vivimos en la pandemia, no se lo imaginen. Recuerden cuando estuvimos en la pandemia que estábamos encerrados y qué pasa cuando de pronto entrábamos y salíamos y nos veíamos por la noche, nos saludábamos, pero la pandemia nos obligó a estar juntos. Y cuando estábamos juntos, ¿qué pasó? Dicen que los divorcios durante la pandemia se dispararon porque no sabemos vivir juntos. Y ahí cuando estamos en ese arca, hoy quiero preguntarte si ese arca que tú estás construyendo, ese arca que tú estás construyendo, ese lugar que tú construyes que se llama hogar, que se llama familia, es apto, es saludable para que las personas que estén a tu lado estén, para que tus hijos estén allí, o tus emociones gobiernan la relación con tu esposo, la relación con tus hijos. Muchos algunas veces se levantan eh, haciendo mala cara. Estoy bravo y amanecí bravo y le hago mala cara. Aquí mi sobrinito tiene un bebé de 1 año y él sube como año y medio y, se va, y viene y hace mala cara y dice, estoy bravo y no saluda a nadie. Y muchos somos así, estoy bravo y no saludo a nadie. Amanecí brava, es que estoy en las mujeres, es que estoy en el día especial, entonces hoy no saludo a nadie, hoy estoy brava. ¿Cómo son, cómo manejas tú tus emociones en ese arca que tú construyes? Y siempre les he enseñado y me lo enseño a mí misma, mis emociones me gobiernan o yo gobierno mis emociones. El Señor nos creó para que nuestras emociones sean gobernadas por nosotros, no que nuestras emociones gobiernen nuestra casa. Entonces, cuando estamos viviendo un tiempo difícil, se nos sale la carne y se acaba. En el tiempo difícil no podemos ver con la fe, sino vemos con las emociones. Es que todo está mal, todo está terrible. ¿Qué lugar tú estás construyendo? Me he encontrado con algunos chicos, algunos rocas que no sueñan. ¿Y sabes por qué no sueñan? Porque las palabras que tú les declaras, las palabras que tú dices, les castraron sus sueños, les castraron la capacidad para soñar. Tu esposo no sueña porque tú le castraste la capacidad para soñar, porque tú le dijiste que no podía, porque tú le dijiste que era un bueno para nada, tú le dijiste que tú no necesitabas de un hombre a tu lado, que tú podías hacerlo sola. Y eso no está bien, eso no es ni siquiera bíblico. Y he escuchado a muchas mujeres decir, yo no necesito de un hombre, o sin un hombre estaría mejor.
Si tú tienes tu esposo, puedes reconocer y decirle a Dios, creo que a muchos les he contado que cuando nosotros vivimos el tiempo de COVID, que yo saqué a Leonardo de aquí, eh, Oscar y Marcela me pueden desmentir, que lo subimos a la ambulancia y él estaba en 35, saturando 35. Yo me escurrí en el piso y lo que le dije al Señor fue, ¿a qué horas cambiaste los planes? Hacía unos días había tenido una discusión con Leonardo y había tomado sí, esas conversaciones que uno tiene con uno mismo, ¿no? Pues yo había dicho, pues sí, o sea, sola o con él es igual. Y fue una conversación que nunca salió de ahí, o sea, fue conmigo mismo y a muy pocas personas se lo cuento. Ahorita va a quedar en el YouTube, qué bueno. Eh, pero fue reconocer cuando el Señor me pasa por ese tiempo, por esos 2 días donde fue clamar por Leonardo 24 horas, fue decirle al Señor, el Señor no me dijo, luego no me dijiste que sin un hombre es igual, o sea, que tú podías. Y cuando empecé a revisar todas las cosas que hacía Leonardo, Leonardo me trastea, Leonardo me contempla, Leonardo me cuchichea, yo, no, yo voy para algún lado, yo me subo al carro y Leonardo me lleva. Leonardo va, me recoge, Leonardo no le gusta que yo ande yo no sé coger un Transmilenio, muchas les da risa porque yo digo, vámonos en Transmilenio, y yo digo, ¿cuál cojo? ¿Cómo es eso? No, porque él va, me recoge, o sea, él hace todo lo posible porque yo no me incomode. Y en ese momento, solo hasta ese momento en el que estuve a punto de perderlo, lo valoré. ¿Qué has dicho tú para destruir a la otra persona? ¿Qué has pensado tú? ¿Qué conversaciones has tenido? Noé Noé fue llamado uno de los patriarcas y encontraba un significado que dice, el patriarca es uno que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de impactar generaciones. Si Noé no hubiera construido el arca, muy seguramente ahí no hubiera entrado su familia. ¿Y qué hubiera pasado? Él se aseguró que en ese arca entrara su familia. Y la hizo amplia porque en su corazón estaba poder traer a otros a ese arca. ¿Tú qué arca estás construyendo? Si un día, una semana, Leonardo y yo les dijéramos, nos vamos a ir a vivir una semana en su casa, o no, mejor vamos a hacer un reality, nos vamos a conectar a todos una cámara para saber cómo viven, cómo se levantan, si cuando se acuestan se voltean uno para el otro y otro para el otro lado, o el niño se les mete en la mitad. ¿Qué veríamos? ¿Qué veríamos en la casa de las solteras? ¿Qué veríamos en la casa de cada uno de ustedes? ¿Qué ve el Señor en la casa de ustedes todos los días? Si es ese arca, si estás preparando ese arca para que lleguen tus nietos, o ese arca está llena de religiosidad, o ese arca está llena de falta de fe, o ese arca está de falta de amor. Y el doctor Dobson enseña en uno de sus capítulos de enfoque a la familia, que toda la vida los he escuchado desde que era una niña, y él enseña algo que a mí me impactó, y dice, Jesús es la respuesta, Jesús es la respuesta de amor, regálame un segundo. Jesús es el ejemplo de amor más grande para una esposa o para un esposo. Entonces, ¿por qué? Pero porque Jesús no se casó, pero Jesús convivió con sus discípulos. Y dice que Pedro, o sea, todos, que cuando lo crucificaron, ¿qué hicieron ellos? Salieron a correr. Y luego se encuentran, todos se encuentran, cuando llegan, estaban como, no, recuerdo que estaban como en el río, en un lago, y vienen, ¿y quién estaba haciendo el desayuno? Jesús. Jesús, igualito que nosotros, ¿cierto? A veces no queremos servir en nuestra casa y le estamos enseñando a nuestros hijos a servir. Servir es levantar, servir es hacer un café. Ahorita le estaba diciendo a Sol es la única que sabe hacerme el café, que a mí me gusta. Cada uno, a Yana le encanta levantar desorden, pero ha sido enseñarles y enseñarles y no ha sido fácil.
Jesús sirvió porque amaba. Y no solo sirvió, sino perdonó. Pedro lo negó. Judas lo traicionó y el Señor sabía que él era el que lo iba a traicionar y lo hizo tesorero de sus finanzas. O sea, no le quitó privilegios, él hubiera podido tratarlo diferente. ¿Saben cómo lo llamó? Cuando Judas viene a entregarlo, ese, ¿qué tienes conmigo? Mi amigo. Si aprendemos a pasar la página rápidamente o no pasamos la página rápidamente. ¿Qué hay en ese arca? ¿Qué hay en ese arca de tu casa? Y entonces ahora decir, no, entonces yo tengo que aguantarme todo. Amar es aguantarme todo, no. Amar no es aguantarse todo. Amar es aprender a reconocer que el otro tiene errores y lo acepto. Y algo que Leo les enseñaba hace unos días es que María eh, el, llegó embarazada del Espíritu Santo, o sea, imagínense. Y José, como del Espíritu Santo, llegó que estaba ese hombre, Dios mío, ¿cómo así que embarazada del Espíritu Santo? O sea, en la Biblia se ha visto que el Señor, habían viudas, y que el Señor multiplicó el aceite, que habían resurrecciones, pero en ninguna historia de la palabra se hablaba de una mujer virgen embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, él dice que se fue y que él pensó en cómo abandonarla. O sea, ¿cómo hago para que no la apedreen? ¿Cómo hago para que no le vayan a hacer daño? O sea, diga que ese hijo es mío y yo me voy, pero se va a acostar y tiene una revelación de parte del Espíritu Santo. Cuando Leonardo enseñaba esto, yo decía, muchas veces cuando estamos en nuestra arca, no sabemos a dónde ir a arreglar los conflictos ni cómo arreglar los conflictos. Y yo descubrí que la mejor manera de arreglar los conflictos es ir a donde el jefe. Entonces, yo no peleo con Leo, yo me las arreglo con el jefe de Leo, porque la palabra dice que él es la cabeza de mi casa, pero que la cabeza de Leo es el Señor. Entonces yo voy y le digo, mira, Señor, soy patararín y tananá, y le doy la queja. Y el Señor, miren, yo se los aseguro, en 3 días, menos de 3 días, mi amor, el Señor me habló y me dijo, y entonces, y yo pienso que es igual. O sea, esta mañana pasó algo y él se me acercó y hoy, por lo del paro han sido unos días, o sea, ustedes no se imaginan, unos días locos, locos. Entonces está andado así a toda máquina. Entonces hice algo y tan pronto lo hice, él se fue y no me dijo nada, pero yo me sentí mal y fui y le dije, ay, mi amor, perdón, no debía haber reaccionado así. ¿Pasamos la página o nuestra casa está llena de enojos y enojos acumulados? ¿Qué hay en esa parte emocional? Es necesario sanar emocionalmente. Hay gente que se queda con cosas con su esposo. Yo trato de no quedarme con nada y trato de buscar el momento correcto para hablarlo y decir, esto no me gustó, esto me sentí mal. Siempre hablo de más a menos. Entonces le digo, tú eres el mejor, tú haces esto. Sin embargo, sentí esto. Esto fue lo que yo sentí. No tú me hiciste, tú me dijiste, es que tú nunca. Hablo de más a menos. ¿Cómo estás manejando tú tus emociones en tu arca? Y ahí la última arca, que era la ventanilla, que le decía una ventanilla que abría el cielo. Tú tienes esa ventanilla, el pastor nos ha enseñado que es la parte espiritual. Tú estás trayendo a Dios a tu casa, tus hijos ven a Dios en ti. ¿Quién ven tus hijos cuando hay un momento difícil? ¿Te ven en la carne enloquecido sin saber qué hacer? ¿O te ven postrado de rodillas? Yo les quiero decir que muchos hemos pasado tiempos duros por muchas situaciones y en todas yo he visto a mi esposo de rodillas clamarle al Señor porque el Señor trae una respuesta. ¿Tú quién estás haciendo en tu casa? ¿Qué Dios le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué Dios les estás predicando? ¿Les estás enseñando un Dios de religión o les estás enseñando un Dios que te transforma? Que cuando el que tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada.
Su vida es transformada. ¿Ese Jesús les estás predicando? ¿O solamente ven a un cristiano que el domingo llega a la iglesia, levanta las manos, pero cuando sale, llega a su casa a decir groserías? Y yo me he encontrado con en consejerías donde me dicen, no, es que se le salió la piedra y echó la madre. Entonces yo quedo como, wow. Y es que dice groserías. Entonces, es cristiano, pero se la pasa, lo que escucha no es cristiano, lo que habla no es cristiano. Si yo le pregunto a tus hijos, si yo le pregunto a tu esposo que si tú eres cristiano, que si me va a decir que tú sí eres cristiano, que fácilmente perdonas, que fácilmente pasas la página, y no somos familias perfectas. La familia de Jesús no era una familia perfecta, era una familia que trajo a Jesús, y algo que veía en la familia de Jesús es José, y quiero hablar esto para las parejas que tienen hijos hijos uno del otro. José se determinó a ser el papá de Jesús. Cuando él tuvo la revelación que María era la mujer que Dios tenía para él se determinó a ser el papá de Jesús. Y quiero hablar también a aquellos que Jesús, y no sé por qué uno no se da cuenta, Jesús fue adoptado por José, y el hecho de ser adoptado lo hizo amado. En ningún lado dice, no, él se la pasó llorando porque el Señor, no, no, fueron adoptados. Entonces, si tú estás en esa posición, y sé que hay algunos aquí que se están preparando para sus matrimonios, organizando sus vidas y tienen hijos que no son en común biológicamente, y el que es biológico, de juntos deben de tener ese espíritu de adopción y ese espíritu de amar y ese espíritu de decir, yo soy el papá de estos niños. Encontraba, tengo una compañera que ella recibió unos niños hace como 30 años, imagínense, los recibió bebés, y ella habla y ella hace los niños de, los niños de él, no, no son los niños de él, tú los educaste, tú los levantaste, son tus hijos. Cuando tenemos a Dios en medio de nuestra casa, podemos tener ese espíritu de adopción que nos permite amar, que nos permite perdonar, que nos permite extender misericordia y gracia, como lo hizo Dios, como lo hizo el Padre, Dios el Padre, como lo hizo José cuando recibió la revelación y en medio del conflicto reconoce que eso que estaba ocurriendo venía de Dios y recibe a Jesús, y dice la palabra que Jesús crecía en gracia, en estatura para con Dios y los hombres. Esa casa que tú estás levantando le permite a tus hijos crecer, no solo físicamente, no solo emocionalmente, sino espiritualmente. Y yo quiero levantarte, hacerte una pregunta. Todos construimos con las decisiones que tomamos. Todos construimos con las decisiones que tomamos. ¿Tú qué estás construyendo con las decisiones que estás tomando? Y quiero invitarte ahí donde estás, que cierres tus ojos, que le puedas decir a Dios, Señor, yo reconozco que así como Noé, tú me estás llamando a mí, a edificar un arca, a edificar un lugar seguro donde puedan entrar mis hijos, un lugar donde no solo esté gobernado por mi carne, donde no esté gobernado por lo que yo siento, por lo que yo pienso, por lo que yo creo, sino que esté gobernado por tu Espíritu Santo. Y tal vez hoy tú tienes que decirle, Señor, Noé siguió la dirección de cómo levantar ese arca, pero yo no he sido sensible a eso, cómo levantar una casa. Y yo hoy te quiero pedir que me hables y que me enseñes a hacer. Yo me determino a ser obediente. Yo me determino a escucharte. Yo determino a traer tu palabra a mi casa, tu palabra a mi hogar. Pero no solamente tu palabra, sino que yo me determino a modelar a Jesús. Y muchos tienen que pedir perdón aquí porque no han sido testimonio.
Dile, Señor, perdóname, perdóname porque soy grosero, perdóname porque soy altanero, perdóname porque en medio del conflicto he metido a mis hijos. Perdóname, Señor, porque ellos me han escuchado decir que prefiero separarme. Perdóname porque ellos, si les pregunto que si se quieren casar, ellos me van a decir que no, porque el hogar que hemos modelado no es un hogar como ese arca, un arca segura. Señor, pero aquí estoy, rindo mi vida, rindo mi casa, y ahí preséntale tus hijos. Dile, mira, Señor, yo te presento mis hijos, te presento a Solange, te presento a Gianna, te presento a Joseph, Señor, te presento mis hijos. Y te pido, Dios, que me enseñes a ser una mujer sabia que edifica su casa. Que me enseñes, Señor, a ser un hombre sacerdote, un hombre que trae la presencia de Dios a esta casa. Dile, Señor, yo me determino a que voy a menguar, que mengue mi carne y que gobierne el Espíritu Santo. Y dile, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo entre a mi casa. Dile, Señor, yo te abro la puerta para que entres a mi hogar, para que entres a mi vida, para que entres a la vida de mis hijos. Dile, Señor, y si tú aún no tienes esposo, dile, Señor, yo te pido que quites de mi vida todo lo que ha impedido que la bendición en mi área sentimental llegue. Te pido, Señor, que tal vez he estado cerrada, he estado cerrado y no he querido ver. Yo te quiero pedir, Señor, que traigas tu bendición, pero no solo que la traigas, sino que aceleres tu formación en mi corazón, en mis emociones, para ser esa persona que esa persona está necesitando y que mis hijos necesitan. Yo te doy gracias, Señor, por cada familia aquí conectada. Te pido que nos levantes como esos noés. Esos noés que van a levantar un arca que va a salvar sus hijos y sus generaciones de esta generación corrupta, de todo lo que se está levantando en el mundo. Que mi casa sea un lugar seguro, que mi casa sea un lugar lleno del Espíritu Santo. Yo te pido, Dios, que esta semana la podamos terminar en completa paz, en completa armonía, poner en orden nuestra casa. Y muchos están ahí, es momento de decirle a su esposo, mi amor, otra vez, hoy tengo que pedirte perdón. Perdón porque no, perdón, perdón porque no he llenado mi casa con sabiduría. Perdóname porque lo he llenado de la carne. Perdóname porque a veces me dejo gobernar por mi carne, por mis emociones, no por el espíritu. Muchas esposas tienen que decirle ahí, Señor, yo te pido que mi espíritu esté sobre mis emociones. Yo no quiero excusarme en que tengo las hormonas alborotadas, que no me siento bien. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo gobierne mis emociones. Y ahí donde estás, acércate a tu esposo y dile, esposo, perdona. Perdóname por palabras que no he dado de afirmación. Perdóname porque he dicho cosas que han dañado. Perdóname porque he dañado a mis hijos. Y si tienes a tus hijos ahí, diles perdona. Perdóname porque he sido indiferente, perdóname porque he sido lejana, perdóname porque no he hecho las cosas como debo hacerlas, perdóname porque no he construido, perdóname porque no he sido testimonio, perdóname porque no te he mostrado al verdadero Jesús. Pero hoy me comprometo a que Jesús transforme mi vida y que juntos podamos transformar nuestra familia. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por estas familias. Te pido que cada persona que escuche este audio pueda ser movido a edificar un arca que salve su familia, sus generaciones. Y ahí donde estás, visualiza y di, mis generaciones, los hijos de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos van a entrar en ese arca que voy a edificar. Un arca donde la carne no gobierna, donde las emociones no gobiernan, sino el Espíritu de Dios gobierna mi casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Compartan con aquellos que ustedes saben que no se conectaron, pero que esta palabra les puede ser de bendición. Mi amor,